Buenos días, mi nombre es Arturo y voy a hablar sobre las corrientes artísticas. El primero del cual voy a hablar es sobre el impresionismo. Sus principales exponentes son Edouard Manet, Renoir, Claudet, Monet, Edgar Degas, Paul Cézanne y etc. En la época en cual se inició fue en el siglo XIX y es más caracterizado por el intento de plasmar luz, y sus pintores utilizaban pinceladas rápidas, espontáneas, flojas y grandes. El siguiente es el postimpresionismo. Sus exponentes son Vincent van Gogh, Seurat, Robert Fry, Paul Cézanne, Paul Gauguin y etc. En la época en el cual se inició es en los finales del siglo XIX y en los inicios del siglo XX. Y es caracterizado por el uso del color experimentado y interés por la construcción de la forma, el dibujo y la expresividad de los objetos y figuras humanas. El siguiente es el fauvismo. Sus exponentes son Henri Matisse, Maurice de Blamic, André Derain, Raoul Dufy y etc. Se originó en el siglo XX y es caracterizado porque da más importancia a la expresión de los sentimientos y los tonos no se mezclan en la paleta. Siguiente, expresionismo. Sus exponentes son Edvard Munch, Vasily Kandinsky, Ernst Ludwig, Paul Klee, Franz Marc y etc. Se inició en 1912 y es caracterizado por hablar de una postura vital. Se basa en la intuición, depura, intensifica e interpreta la realidad, pero nunca se aparta totalmente de ella. El siguiente es el cubismo. Sus exponentes es Pablo Picasso, Guillaume Apollinaire, Georges Braque, Salvador Dalí y etc. Se inició en el siglo XX y es caracterizado por tratar las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas. El siguiente es el futurismo. Sus exponentes son Marinetti Russolo, Umberto Buccioni, etc. Se originó en el siglo XX y es caracterizado más por reflejar movimiento, velocidad y fuerza interna de las cosas, las máquinas y todo lo que fue moderno. El siguiente es el dadaísmo. Sus exponentes fue Marcel Duchamp, Salvador Dalí, Jean Art, Tristan Tzara, etc. Y se inició en el 1916 y es caracterizado por la búsqueda, la contradicción y la imperfección. El siguiente es el surrealismo. Sus exponentes es Joan Miró, Salvador Dalí, Pablo Picasso y etc. Y se inició en el 1920 y es caracterizado por la realidad, porque busca la realidad no existente, todo lo que rebasa la lógica y el inconsciente, y considera que la verdad está detrás del mundo real. El siguiente es el expresionismo abstracto. Sus exponentes son Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, etc. Se inició en el siglo XX y es caracterizado por la afirmación de forma espontánea que tiñe el individuo por medio de la pintura. El siguiente es el arte pop. Andy Warhol y sus exponentes son Andy Warhol, Rolling Stone, Keith Haring y etc. Inició en el siglo XX y se caracteriza por el uso del lenguaje figurativo y a la vez realista a fin de expresar las diferentes culturas e ideas del mundo contemporáneo. La siguiente es la arte povera.
o arte pobre. Sus exponentes son Janis Cornelis, Mario Burns, Alighiero Boiti, etc. Se originó en 1960, y son caracterizados porque usan materias de la naturaleza y la industria, pero en estado bruto, sin ningún tipo de refinamiento. El siguiente es el arte conceptual. Sus exponentes son Marcel Duchamp, Joseph Coussot, Robert Rauschenberg y etc. Y se inició en el 1910 y 1920, entre 1910 y 1920, y su característica es de que se reduce la presencia material de la obra, lo que se conoce como desmaterialización del arte. Y esas fueron las corrientes artísticas. Y aquí finalizo.